Hola, Dios te bendiga enormemente. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy queremos motivarte, hoy queremos darte un mensaje de parte de Dios acerca de su voluntad. Dice en la palabra de Dios que su voluntad es buena, ¿verdad? Agradable y perfecta. Eso lo tenemos claro. Pero muy poco nos podemos a pensar en qué realmente le estoy agradando a Dios, qué realmente le gusta a Dios que yo haga para Él. Entonces quiero hablarte, o más bien quiero retarte esta mañana a que puedas pensar por un momento qué es hacer la voluntad de Dios y si estás dispuesto realmente a hacer la voluntad de Dios. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, Jesús le dice a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, si vemos este pasaje, nos damos cuenta que encontramos aquí a un Jesús incansable, un Jesús que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre todos los días de su vida, que su alimento, su prioridad era hacer la voluntad de aquel que lo envió. Jesús no solamente lo dijo por causa de él, eso que Jesús compartió a sus discípulos también era con el propósito de enseñarles a ellos, de mostrarse Él como ejemplo en toda buena obra, para que cuando Él partiera, los discípulos tuvieran un fundamento de cómo obrar para el reino de los cielos, de cómo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús parte, los discípulos en la iglesia primitiva, ellos tenían ese enfoque, tenían esa pasión de hacer la voluntad de Dios todos los días de su vida. ¿Tú te imaginas que tú y yo en esta época hagamos la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida? Sería algo genial, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje o es el reto que Jesús te quiere transmitir en este día. Hacer su voluntad todos los días, todos los días. Cuando vemos en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, vemos que Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y es interesante lo que ahí se encuentra, porque Jesús les enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? Cómo está estructurada la oración. Y esto tiene que ver mucho con hacer la voluntad de Dios, para descubrir cómo podemos hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Y es sencillo. El Padre Nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, hazla también aquí en la tierra, hazla aquí con tus hijos. Entonces, si yo oro, ¿verdad? En el secreto, si tengo intimidad con Dios, voy a conocer cuál es la voluntad, ¿verdad? De Dios. Voy a conocer qué realmente quiere Dios que yo haga para Él. Entonces debemos tener en cuenta eso. No debe existir desorden en nuestras vidas y pensar que la vida de oración no tiene nada que ver con la vida cotidiana del cristiano. No, al contrario. Toda nuestra intimidad, ¿verdad? Tendrá un fruto en público, porque en la intimidad recibimos a través de la oración, a través de su presencia, a través de su palabra, recibimos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y luego en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En nuestro trabajo, universidad, etcétera, vamos a dar fruto, ¿verdad? Y vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero tú me dirás: Jorge, lo que pasa es que a veces en la vida cristiana hay frustraciones, desánimos, hay desmotivaciones, y a veces no estoy tan enfocado en hacer la voluntad de Dios. Déjame compartir el último versículo para ya ir terminando, y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 y 30. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los cristianos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué promesa preciosa, ¿verdad?, de parte de Jehová de los ejércitos para nosotros como su pueblo. Qué promesa tan grande que aunque caigamos, aunque tropecemos, vamos a tener nuevas fuerzas, ¿verdad? Vamos a caminar y no nos fatigaremos, vamos a correr y no nos cansaremos. Entonces, es posible, sí es posible hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Estamos llamados a tener excelencia de parte del reino de los cielos. Así que Dios te bendiga.